Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. El día de hoy hemos llegado a la última parte de la carta a los Filipenses, una carta que hemos venido siguiendo a fin de desafiarnos a vivir una vida cristiana de manera consecuente, ¿verdad? Durante el tiempo que Dios disponga que caminemos en esta vida, en este mundo. Hemos hablado acerca de una actitud abnegada en cuanto a la fe, de que la vida cristiana debemos vivirla con temor y temblor cada día, que tenemos que mantener una disposición deliberada a vivir la vida cristiana de acuerdo con lo establecido por Dios en su palabra. En el fondo, esas exhortaciones han quedado, ¿no es cierto?, impactándonos, gravitando fuertemente en nuestra mente cuando hemos ido siguiendo esta lectura dirigida de la carta de Pablo a los Filipenses. En esta ocasión vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 10 hasta el final de esta carta, que dice así, y vamos a seguir la lectura. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén y amén. En esta sección finalmente nos vamos a enterar de cuál es el objetivo de esta carta. Pablo escribe esta carta porque tiene que agradecer una ofrenda que recibió de parte de los hermanos de Filipos. Y como ya vimos, aprovecha esta instancia para enseñar una cantidad de cosas. Y termina diciendo, me gocé en gran manera en el Señor porque ustedes tenían el deseo de ayudarme, pero no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Por cierto, en el Imperio Romano no había transferencias bancarias como las tenemos el día de hoy. Si queremos enviar dinero a otro país o donde sea, es un trámite sencillo. Pero aquel tiempo era muy diferente. Si uno tenía que mandar una ofrenda de una provincia a otra, necesariamente debía ir una persona portándola. Y por cierto, tenía que ser una persona de confianza para cumplir con tal encargo. Y Pablo sabía eso. Por eso les dice que aunque los filipenses querían ayudarlo, no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Es decir, no había una persona de confianza disponible que viajara desde Filipos a Roma. Más o menos un mes de viaje, uno de ida y otro de regreso, hasta que encontraron a la persona idónea, a Epafrodito, quien llega hasta él llevando consigo esta ofrenda. Entonces demuestra su gozo, porque los filipenses habían experimentado la gracia de ayudar.
la gracia de dar, porque es una gracia que podamos ayudar a otros y que podamos ayudar en la obra del Señor. Este es un mandamiento del Señor que se recoge en el libro de los Hechos cuando dice: más bienaventurado es dar que recibir, y justamente los filipenses habían entendido esto. Y Pablo añade un dato no menor cuando dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. La iglesia de Filipos había sido la única iglesia que se daba cuenta que Pablo tenía que comer y que tenía que vivir. Y entonces dice: en la obra misionera nadie se acercó para ayudar, excepto ustedes, que se dieron cuenta que el siervo de Dios también tiene que comer. Y recuerda que cuando estuve en Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y luego de varios años, esto se cortó. Y se cortó por lo que él dice, no por voluntad de los filipenses, sino porque les faltaba oportunidad, hasta que por medio de Epafrodito vuelven a hacer contacto nuevamente, y esto le produce un profundo gozo, una sincera alegría. Ahora él no se alegra por la suma enviada, no se alegra porque le vienen a solucionar un problema práctico, no. Él se alegra porque en medio de sus propias necesidades, porque las iglesias en ese momento pasaban momentos de necesidad material, ellos en medio de su propia necesidad demostraron una actitud de amor práctico para con él. Y aquí hay un doble gozo. Por un lado, los filipenses tuvieron el gozo de dar, y por el otro Pablo tuvo el gozo de recibir. Es decir, ellos se hicieron partícipes del ministerio de Pablo, y Pablo sintió gozo al considerar el amor de esta iglesia en ese momento. Dios me ha permitido pastorear una iglesia donde no hace falta subrayar mayormente sobre esto de dar. Doy gracias a Dios porque he visto la generosidad de esta congregación y me gozo en esto. Creo que están conscientes de las implicancias del dar, no solo como una obligación, sino también como un gozo el poder hacerlo. Como testimonio les comparto que estamos colaborando con 24 ministerios misioneros, prácticamente en los 5 continentes. Y es una tremenda satisfacción, algo inmenso saber que donde están los siervos de Dios, en Israel, en Ucrania, en Guinea, en Inglaterra, en Turquía, en Ecuador, podemos aportar con un granito de arena. Saber que somos parte de eso nos llena de satisfacción. Hemos visto la bondad de Dios y hemos podido constatar que Él claramente no contrae deudas con nadie. Podemos dar testimonio de cómo nuestras necesidades y desafíos ministeriales han sido cubiertos. Y por supuesto todo es por la pura gracia de Dios. Es hermoso que una iglesia dé, no porque se le esté permanentemente hablando de la bendición de dar, sino porque su experiencia espiritual, su nivel de madurez los ha llevado a entender que es un gozo y una necesidad aportar para que la obra del Señor siga avanzando. Y esto es para dar gracias a Dios indiscutiblemente. Entonces, mientras que leía este pasaje, me acordaba de aquel texto de Isaías, capítulo 32, que dice que el generoso piensa en ser generoso y por su generosidad será exaltado. Y pensé que era necesario hablar sobre esto. Por lo general no hablo de dinero, creo que debe ser producto de un corazón agradecido con Dios el dar primordialmente. Es uno de los temas de los cuales no me gusta personalmente hablar. Es una bendición, por tanto, ministrar una iglesia que se da cuenta de las cosas sin que nadie se las tenga que estar diciendo. Pero siendo que Pablo toca este tema de las ofrendas y de las ayudas para los santos, aprovecho la oportunidad de hablar acerca de cómo un cristiano tiene que manejar sus bienes materiales. Y es notable lo que él dice. Él dice: yo he aprendido, yo estoy enseñado, lo que indica que manejar bienes materiales es un aprendizaje. Hay que aprender al respecto.
Es decir, que no es algo que viene con él, es algo que él ha ido aprendiendo en el transcurso de su vida. Y yo creo que el aprendizaje tiene varias etapas, pero lo primero que uno tiene que ver es cómo entendemos la vida. Un famoso escritor polaco, Józef Konrad, cuenta que él tenía 12 años cuando el gobierno sadista tomó a su padre, que era un reaccionario al régimen, y le hicieron quemar todos sus manuscritos porque era un pensador que escribía lo que veía y lo que pensaba. Al poco tiempo murió su padre. El ver a su padre derrotado produjo en él una enorme impresión. Ya crecido se hizo marinero y seguramente observando las mareas y las corrientes cambiantes del mar, él escribió una frase muy significativa que decía: nacer es caer en el mar de la vida. Piensa en esta frase. Nacer es caer en el mar de la vida. ¿Por qué dice esto? Porque el mar es cambiante. Hay ocasiones en que se presenta manso, pero hay otras en que se presenta terriblemente violento. Las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro. Conrad dice: así es la vida. Es como un mar donde las circunstancias son inciertas. Un barco puede navegar en medio de un mar calmo, pero hay momentos en que debe hacerlo en medio de un mar embravecido. Y la vida es así también. Ahora, cuando nace una persona, es puesta en el mar de la vida. Y el mar de la vida también tiene momentos de calma, pero también hay momentos de mucha turbulencia. Y es necesario aprender a manejarse con esto. Y por eso requerimos de un aprendizaje para saber cómo hacerlo. Aprender a manejarnos con los vaivenes de la vida, con los vaivenes de la sociedad. Tenemos que aprender varias cosas necesariamente. Lo primero que tenemos que aprender es el contentamiento. Dice Pablo: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme, es decir, esto no vino conmigo, esto yo lo tuve que aprender. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Nosotros muchas veces somos felices cuando tenemos abundancia. Cuando todas las cosas van bien, nos sentimos satisfechos. Pero cuando entramos en la escasez, también entramos en crisis. Nos sentimos apesadumbrados, tristes, descontentos. Pero el apóstol dice: yo he aprendido a estar contento cualquiera sea mi situación. A veces tenía abundancia, a veces no, pero estaba en ese aprendizaje. No es que fuera indiferente a las circunstancias, por supuesto que no. Él sabía perfectamente cuando las cosas andaban mal. Sabía y tampoco se resignaba por el hecho de ser cristiano. No, luchaba por cambiar las cosas. Y esto es importante porque hay cristianos que piensan que las circunstancias lo tienen que llevar a la resignación. Y claro que no. No tenemos por qué resignarnos frente a las cosas. Tenemos que seguir luchando, pero no tenemos que entrar en crisis. Es decir, no tiene que afectar nuestro estado anímico. Tenemos que tener firmeza espiritual frente a las cosas. Tenemos que saber manejar la situación, ser dueños de la situación. Y esto es muy importante. Porque cuando se habla del Espíritu Santo, dice la Biblia que Dios nos dio un espíritu de dominio propio. Y el dominio propio es el que nos lleva a manejar la situación con mesura, sea cual sea. Aprendemos a ser dueños de nosotros mismos. Nosotros manejamos la situación, no la situación a nosotros. Y esto es algo que se ve claramente en la vida de Pablo. Seguramente recuerdan ustedes cuando Pablo llegó a Filipos. Fue su primera estación estando en Europa. Era un lugar desconocido para él. El Espíritu Santo lo llevó hasta allí. Él tenía otros planes, pero el Espíritu lo mandó a ese lugar. Y Filipos resultó ser una ciudad hostil. Allí tuvo serios problemas. Hechos 16 relata en parte esto. Los enemigos lo meten a la cárcel junto con Silas, su compañero, lo azotan y lo meten en el cepo. Es decir, experimentó circunstancias totalmente negativas. Ellos habían llegado con un mensaje de paz y le habían respondido con violencia.
Los pusieron en la cárcel de mayor seguridad por considerarlos reclusos peligrosos. Y dice el relato bíblico que a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. Ahora, por supuesto, este es un tremendo testimonio, porque ellos que habían sido golpeados y aprehendidos injustamente eran dueños de la situación. No les habían quitado el gozo del Señor y entonces cantaban y los otros presos los oían. Quiere decir que los demás presos estaban asombrados, como diciendo: ¿qué les pasa a estos tipos que los azotaron, los metieron en el cepo y siguen alabando a Dios? Es porque ellos tenían el control de lo que les estaba sucediendo. Ya sabemos lo que pasó con el terremoto y el carcelero y todo lo demás. Eso es para otro sermón. Pero al día siguiente de esto llegaron los alguaciles con la orden de dejarlos en libertad. Entonces Pablo saca sus argumentos y dice: no, porque ¿cómo es posible que después que nos azotaron, siendo que somos ciudadanos romanos, nos echan a la cárcel y ahora nos quieren liberar encubiertamente? No, que vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Se dan cuenta? Pablo se reivindica. Él se da cuenta que han sido humillados, que sus derechos han sido pasados a llevar y no se resigna frente a eso. Él no dice: gracias, Señor, porque nos liberaron. No, él dice: vamos a poner las cosas en claro. Acá claramente se cometió una injusticia. Quiere decir que en Pablo podemos ver estas dos facetas. Por un lado, esta situación no me hunde. Yo puedo alabar al Señor en medio del conflicto. Pero por el otro tengo suficiente lucidez como para entender cuando se trata de una injusticia. Por tanto, lucho para revertir esta situación. Y Pablo dice: en esto he sido enseñado. He aprendido a manejar estas dos actitudes con criterio y con dominio propio. El Espíritu Santo nos da testimonio propio como para que podamos ser dueños de la situación y podamos aún en los momentos difíciles contentarnos. He sabido contentarme, dice Pablo. Qué poderosa lección para cada uno de nosotros en esta tarde. He sabido contentarme sea cual sea mi situación. Lo segundo que tenemos que aprender es a adaptarnos a las circunstancias. Él dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es un doble aprendizaje. Aprender a tener necesidad. Cuando tenemos necesidad de algo, esa necesidad produce cosas en nosotros, produce reacciones en nosotros. Tenemos que aprender a vivir en medio de la necesidad. Cuando tenemos necesidad, fácilmente podemos caer en la depresión, en la angustia, en el desborde emocional. Salomón dice en Eclesiastés 7:14: cuando te vaya bien, disfruta ese bienestar. Pero cuando te vaya mal, ponte a pensar que lo uno y lo otro son cosa de Dios y que el hombre nunca sabe lo que ha de traerle el futuro. Estoy leyendo de la versión popular de la Biblia. En otras palabras, cuando te vaya mal, no te deprimas. No entres en pánico. Recuerda que el bien y el mal también son cosa de Dios. Y nosotros, sobre todo como latinoamericanos, sabemos que hay momentos en la vida que podemos estar muy bien si lo llevamos al plano económico. Y hay momentos que podemos estar muy mal, pero no nos angustiemos. Dios permitió esa parte seguramente para darnos una lección poderosa para nosotros como creyentes. Pero además tenemos que aprender, y también lo dice, tenemos que aprender a tener abundancia. Porque no solamente debemos aprender a tener necesidad, sino también a saber manejarnos cuando haya tiempos de abundancia. Porque no todos saben manejarse en la abundancia. Muchos en la abundancia se tornan autosuficientes, derrochan, malgastan, porque no ven la necesidad en ese momento y después se lamenta por lo que no hicieron. A veces tiendo a pensar que la abundancia es más peligrosa que la necesidad, porque puede llevarnos a un estado de euforia
y hacernos perder el sentido de lo que son las cosas. ¿Recuerdan ustedes aquel joven rico que se acercó a Jesús? El materialismo y las ganas de seguir gozando de sus riquezas le impidió recibir la bendición del Señor. Y muchas veces el materialismo y la abundancia de riquezas lleva a la persona a alejarse del Señor. Debemos tener cuidado con esto. Hay que saber tener necesidad, pero también hay que saber tener abundancia. Pablo dice, yo estoy preparado para todo. Sé tener necesidad y sé tener abundancia. Algunos estudiosos de economía han hecho un interesante estudio sobre la economía del Antiguo Testamento. Y allí se encontraron con todos los fenómenos económicos que vivimos hoy. Por ejemplo, la inflación. La inflación también aparece en la palabra de Dios. Y es interesante que la primera norma que aparece en la economía de una nación la encontramos en el libro de Génesis. Y la pone José en Egipto cuando le dice al faraón, mire, vamos a tener 7 años de vacas gordas y 7 de vacas flacas. Cuando tengamos vacas gordas, entonces hay que guardar para que tengamos el tiempo de las vacas flacas. Y esta es la primera gran lección de economía. Ahora no sé si todas las naciones, especialmente en Latinoamérica, han aprendido esta gran lección. No se piensa mucho en el futuro. Por el contrario, en muchos países se aplica el concepto de pan para hoy, hambre para mañana. Pero no, cuando las vacas están gordas, no es cuestión de hacer una fiesta y ponerse a derrochar, sino de prepararse porque después vienen las otras vacas, las flacas. Y esto lo enseña la palabra de Dios en su primer libro. Y esto que funciona para los pueblos y naciones también se aplica a los casos particulares. Cuando hay abundancia hay que prepararse para la adversidad. Se tiene que guardar y buscar recursos porque eso no va a durar. No es cuestión de malgastar. Salomón recoge una oración en el libro de Proverbios que es una oración interesante por la enseñanza que deja. Dice, Señor, no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Esta es una oración llena de sabiduría. Manténme de lo que necesito, no me des pobreza ni riqueza. ¿Por qué dice esto Salomón? Porque los extremos siempre son peligrosos. En los extremos siempre hay problemas y uno tiene que saber mantener el dominio propio. Por eso es importante estar en medio, ni irse para un lado ni para el otro lado. Y la tercera gran lección que tenemos que aprender es la fortaleza. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este es un verso muy conocido de la Biblia. El problema es que muchas veces tomamos una tijera para recortarlo y hacer un cartel con él y empezamos a sacar conclusiones de este versículo que no están ahí, porque lo que hemos hecho es sacarlo fuera de su contexto. Pero no debemos sacar este versículo de su contexto. Debemos relacionarlo con lo anterior, porque por eso está ahí. Lo que está diciendo Pablo es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por tanto, puedo pasar necesidades, puedo pasar hambres, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es la concesión de un superpoder sobre los cristianos. No es que nos volvemos en Superman o Superwoman, mis hermanas. Es el poder de Dios sosteniéndonos en cada circunstancia de la vida. Que la vida cristiana depende del Señor y puedo pasar necesidad o puedo tener abundancia, pero todo lo puedo sobrellevar porque el Señor está conmigo. Es decir, esa relación, esa vinculación permanente con el Señor, esa vida dependiente del Señor hace que el cristiano siempre tenga fortaleza. En otras palabras, fortaleza para pasar los tiempos de necesidad y fortaleza para manejarse con prudencia en los tiempos de abundancia. Todo lo puedo en Cristo. Pero este versículo está relacionado con lo anterior. No está aislado en la palabra de Dios. No es un cartelito que hay que sacarlo y encuadrarlo y empezar a sacar conclusiones equivocadas. Recordaba algo que escuché en cierta ocasión. Un grupo de hermanos quería ir a una convención a Estados Unidos, desde un país sudamericano, por cierto.
y ellos no tenían el dinero para el viaje. Bueno, a cualquiera le pasa, ¿no? Pero alguien dijo, pero hermanos, la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo, entonces vamos a llegar igual. Se fueron al aeropuerto y se instalaron con equipaje y todo, porque en algún momento el Señor los podía arrebatar y llevarlo por transposición a la convención. ¿Se imaginan el revuelo que produjo todo esto? Llegaron los periodistas a reportear lo que sucedía. Fue un verdadero espectáculo. Todo lo podemos en Cristo, decían. Pero claro, como es de esperar, nada de eso pasó y tuvieron que regresar a sus casas. ¿Se dan cuenta? No es cuestión de sacar versículos de la Biblia y usarlos como se nos plazca. Lo importante es ir al contexto que tiene. Y el contexto de este versículo en particular es: en Cristo yo puedo pasar por el sufrimiento, yo puedo pasar por la necesidad, puedo pasar por la abundancia, pero me voy a mantener firme porque Él es quien me fortalece. El Señor me va a dar siempre fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Moisés, cuando quiso liberar al pueblo de Israel con su propio brazo, mató al egipcio y fracasó. El triunfo estuvo solamente cuando él aprendió a depender de Dios, hasta tal punto que en un momento le dice a Dios en oración: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Hermanos, el Señor no siempre nos da abundancia. Nunca prometió que sería así. Lo que sí prometió es fortaleza para vivir con mesura en la abundancia y con dignidad en la pobreza. Esa es la fortaleza que ofrece el Señor: mesura en la abundancia y dignidad en la necesidad. Aquí Pablo nos da una lección práctica sobre el manejo de los bienes materiales. Gracias a Dios que los filipenses le mandaron la ofrenda, porque esto motivó esta preciosa carta que nos reporta una valiosa lección de vida. Seguidamente, verso 19, encontramos una promesa para ir ya finalizando la carta que dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, hay cosas que deseamos y hay cosas que necesitamos. Desear y necesitar no es lo mismo. Y es probable que Dios no nos dé lo que deseamos, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos, lo que nos falta. Nunca olvidemos esto. David en el Salmo 37 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tremendo, toda una vida hecha, y jamás vio a alguien que tratara de ser fiel al Señor, y allí está la palabra justo, que quedara desamparado o que su descendencia tuviera que salir a mendigar un pedazo de pan. ¿Por qué? Porque siempre el Señor cubre sus necesidades. Bueno, hemos llegado al final de esta carta a los filipenses y creo que esta carta es una campanada gloriosa que nos enseña un montón de cosas y que nos dice que podemos gozarnos siempre en el Señor. Que a pesar de las circunstancias podemos confiar en el Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Que podemos mantenernos firmes a pesar de las adversidades. Todo esto está en esta carta. Carta que escribe un hombre preso en medio de las incomodidades de la cárcel. Posiblemente condenado a muerte, y sin embargo nos entrega esta tremenda lección de vida y gozo en el Señor. En medio de la adversidad, Él nos convoca al gozo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Estimados oyentes, haciendo un balance rápido, podemos mirar el pasado y podemos ver que en el pasado hubo cosas buenas y cosas malas, cosas agradables y cosas desagradables, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, podemos mirar el presente y podemos decir con toda certeza: hasta aquí nos ayudó el Señor. Y podemos mirar el futuro con esperanza, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a terminar el día de Jesucristo. Y por eso podemos gozarnos en el Señor, porque en el pasado, en el presente y en el futuro, el Señor siempre estará con nosotros.
Termino con la doxología del versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.